Bendiciones hermanos, hermanas, amigos y amigas, un cordial saludo desde la tierra de Transilvania, Rumanía. Mi nombre es Dinu Petrache, soy el pastor misionero acá en esta tierra, tratando de levantar una iglesia para la gloria de Dios. Y como ya bien saben muchos de ustedes que me siguen en las redes sociales y les agradezco por este honor que me otorgan, para mí, en lo personal, no existe ningún tema más importante de toda la Biblia que el tema de la salvación. Precisamente la respuesta de la mejor pregunta que existe en la Biblia: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hoy, mis amigos, vamos a estudiar en pocas palabras lo que Jesucristo quiso decir en el famoso pasaje de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Especialmente voy a concentrarme en las últimas dos palabras, por mí, es decir, por medio de Cristo, para entender qué significa esta afirmación poderosa en el contexto de toda la salvación eterna. Digo esto porque muchas veces le pasamos por encima a estas clases de versículos bíblicos que, amados, son pilares de la fe cristiana, el fundamento del cristianismo, en otras palabras, como por ejemplo las buenas nuevas del Evangelio escrito por Pablo en la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 15, que si creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, simple y sencillamente seremos salvos. Si no, cualquier otra cosa vayamos a creer será en vano. Este es el fundamento de la iglesia primitiva del primer siglo, y Cristo mismo, por medio de esta iglesia, nos dejó claramente esta verdad. Y que no importa quién qué fundamento quiere poner, otro fundamento quiere poner para levantar una obra, la iglesia verdadera de Cristo no puede poner otro fundamento sino a Cristo Jesús. Por esta razón, Pablo, que recibió del mismo Cristo crucificado tanto el Evangelio como el fundamento de la fe cristiana, dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Me atrevo a preguntarte, ¿crees tú esta verdad? Y te digo antes de contestarme que la crees solamente si después de esta afirmación usted deja el punto escrito y no se atreve a poner coma en el sentido: sí, hermano Dinu, creo que somos salvos por gracia, por medio de la fe y sin obras, pero, porque no hay ningún pero, hermanos, ninguno. La buena nueva del Evangelio trata de Cristo y de lo que Cristo hizo, no de usted y de lo que usted hizo, hace o deja de hacer. Ustedes son salvos solamente por medio de Cristo y a través de su sacrificio, y jamás en la vida por sus obras o por sus sacrificios o perseverancia, no en absoluto. De hecho, el que cree que la fe en Cristo Jesús no es suficiente para salvar a un pobre pecador miserable, simple y sencillamente recibió un evangelio pervertido y llegó a ser un anatema delante de Dios y será condenado por toda la eternidad separado de Cristo. Aunque podría hablar muchas otras cosas más, si estos fundamentos de la iglesia primitiva que fundó Cristo no serán suficientes evidencias para que usted crea que la salvación es por gracia y es un regalo de Dios y que no es por obra, estás en serios problemas. En serios problemas, y su salvación dependerá de lo que usted cree, no de lo que usted hace. Mira lo que Cristo Jesús prometió frente al sepulcro de Lázaro. Juan 11. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esta verdad? Y tal como lo puedan ver, hay dos requisitos, hermanos, dos requisitos fundamentales que Jesús pide en este versículo para que un pobre pecador como usted y yo pueda ser salvo. El primer requisito, óyeme muy bien,
Quieras o no quieras, usted ya lo cumplió. Es el hecho de que estás vivo en este momento y me estás escuchando el Evangelio, la buena nueva, porque ya estás vivo y este es el primer requisito, cualquiera que vive en este momento, ¿verdad? Y usted está vivo, gloria a Dios por eso. Este es el primer requisito. Sin embargo, el segundo requisito, la segunda condición es indispensable para su salvación. El que cree en mí, dijo Cristo. Por eso Jesús termina con las palabras que suenan un poquito a provocación, es decir, te reta usted. ¿Cree usted eso o no lo cree? Porque es un acto voluntario que si decides creer en Cristo y lo que Cristo dijo para recibir el regalo de la salvación, o decides no creer. Creer en Cristo no significa otra cosa sino descansar y reposar en sus brazos de amor, de que Él te salvó a ti. A través del precio que pagó en la cruz del Calvario, precio que, amados, no le falta ningún centavo. Como algunos perdidos han llegado a creer que si somos salvos por medio de Cristo, pero tenemos que hacer eso y el otro y contribuir nosotros también un poquito al precio de nuestra fianza. Basura. Mentiras del diablo y falso evangelio. Eso no es lo que predicó Pablo. Este no es el evangelio de Cristo. ¿Cómo por amor a Dios llegan a creer algunos que Cristo no es suficiente para que seamos salvos? Te lo repito a ti, porque estás vivo hoy en este mismo momento y me escuchas en este mismo momento. Tal vez será por primera vez en tu vida que escucharás el verdadero evangelio, que no es nada pervertido en ninguna manera. Tienes hoy la oportunidad de tu vida entera para que seas salvo hoy mismo si tan solo crees en Cristo verdaderamente y recibirás su promesa de que no morirás eternamente, sino que tendrás la vida eterna. Advertencia, hermanos, eso no quiere decir que por las causas de las malas decisiones o por caer en el pecado o en algunos pecados no podrías llegar a perder, por decirlo, muchas bendiciones de parte de Dios o incluso su vida temporal, esta vida pasajera de carne y huesos, pero no perderás la vida eterna prometida por Cristo jamás en la vida si tan solo crees en Él, porque Él pagó toda la deuda en tu lugar. Él borró el documento que autentificaba la culpabilidad suya delante del juez por medio del precio que lo pagó en la cruz del Calvario, hermano. Y lo pagó por usted. En términos judiciales, no es otra cosa sino que Él pagó la fianza establecida por nuestro juez justo a causa de nuestra culpabilidad y nuestros pecados. Eso significa que Cristo murió por usted, simple y sencillamente que usted no muera más. ¿Cómo podría explicarte en otras palabras? Porque no los tengo, no los encuentro. Bueno, amados, ¿qué significa nadie viene al Padre sino por mí? ¿Qué es lo que Cristo Jesús quiera que tú entiendas hoy mismo? Prepárese porque le voy a explicar y lo trataré de hacerlo de una manera y en un lenguaje sencillo, con evidencias bíblicas, pero no nos vamos a parar a cada una de ellas, sino que sería más como un resumen del Nuevo Testamento y del plan, de todo el plan de la salvación de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su verdadero Hijo Jesucristo. Pero por si acaso quieres chequear usted mismo que es la verdad lo que yo te estoy diciendo en cada afirmación y evidencia bíblica que te voy a presentar, usted tiene todo el derecho y puedes parar el video y buscar en la Biblia todos los versículos que hacen referencia a lo que yo estoy a punto de decirte. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mí significa tres cosas. Número uno, ¿por quién es Él? ¿Por quién es Jesús? Por eso venimos al Padre, por medio de quién es Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, Él es nuestro mediador. Él es admirable, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y príncipe de paz.
Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Él es el justo y sin pecado. Él es el pan de vida que bajó del cielo. Él es el agua de vida. Él es la paz que sobrepasa cada entendimiento. Él es el mejor tesoro que puedas tener. Él es el Señor y Dios de la creación. Tal como lo dijo Tomás. Señor mío y Dios mío. Por eso podemos venir al Padre, por lo que Cristo es. Número 2. ¿Qué es lo que significa sino por mí? Por lo que Él hizo. No solamente por lo que Él es, sino por lo que Él hizo. Se sacrificó por todos nuestros pecados y su sacrificio fue la obra perfecta para la salvación de todos los que creen. ¿Hizo alguna cosa más? Por supuesto que sí. Él pagó el precio, que no fue en dólares o criptomonedas, sino fue el precio en su propia sangre. Con eso nos redimió, nos compró con su propia sangre. Eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Qué es lo que hizo más? A través de su sangre nuestros pecados quedaron limpios por siempre. Porque Él murió en nuestro lugar. De hecho, Él nos amó tanto que decidió sufrir y morir Él en lugar de vernos a nosotros sufrir y morir. Y al fin, ¿qué es lo que hizo más? Bueno, murió para Dios, delante de Dios, para que la justicia de Dios sea recta, justa, perfecta, castigando el pecado en su propia carne. Por medio de Él, por medio de quién es y de lo que hizo. Y número 3, por medio de lo que nos regaló. Y para que puedan entender esta última parte, me es necesario explicarles que por medio del sacrificio de Cristo, Dios, el Padre, hace como un cambio en todos los creyentes que deciden creer en su Hijo Jesucristo, de tal manera que la recompensa que Jesús merecía a causa de su obediencia, de su cumplimiento de toda la ley, de su perfección, de su amor, de su justicia, se le imputa, se le atribuye a todos aquellos que creen en Jesús a cambio de toda su inmundicia, todo su pecado, culpabilidad. Culpabilidad, no solamente pecado, porque cuando pecas, el pecado trae culpa. Por eso, en lugar de tu culpabilidad, de tu juicio y tu condena, tú recibirás el regalo de la vida eterna, la justicia y la santidad de Cristo por medio de sus sacrificios. Ay, hermanos, eso se pone muy bueno. Por eso somos salvos solamente a través de Él, porque nadie vivió como Él vivió, tan perfectamente y sin pecar. Sí, señores, siendo salvos por medio de la fe significa por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él nos regaló a nosotros sin plata. ¿Qué es lo que Él nos regaló por medio de la fe? Nos regaló su justicia y nos vistió de ella. Sí, amados, tomando sobre Él todas nuestras injusticias sucias, inmundas y oscuras. Ay, Dios mío. Nos regaló su luz admirable, su luz perfecta, y se vistió de nuestra oscuridad. No sé si logran entender eso. Nos regaló la bendición en lugar de la maldición nuestra. Bueno, de hecho, tomó nuestra maldición sobre Él y a nosotros nos vistió en su bendición. Nos regaló la vida eterna en lugar de la muerte eterna. Nos regaló la seguridad de la vida eterna, de la eternidad en lugar de la inseguridad y el miedo de morir. Y por último nos regaló el poder de creer con todo nuestro corazón que todo lo que Él hizo y todo lo que Él prometió es sí, amén. Es decir, es la verdad y solamente la verdad, para que nosotros al fin podamos confiar solamente en Él y en lo que Él hizo
Y eso significa descansar en sus brazos y terminar una vez por siempre de confiar en la ley, en nuestras obras, en nuestros sacrificios y en nuestras perseverancias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu quiere decirte. Por eso, amados, por eso Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino solamente por medio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo. Por eso es el camino perfecto y es angosto, de hecho, es angosto porque no se trata de, en este camino, bueno, ¿cómo le explico? Este camino no es Cristo con usted. Este camino es Cristo Jesús, punto. Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo te regaló. Este es el camino, la verdad y la vida. Cristo y lo que Cristo hizo por usted. Y si nadie viene al Padre, sino solamente por medio de Cristo, esto quiere decir que todos llegaremos al Padre, los que creemos verdaderamente y confiamos en Cristo y en lo que Cristo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo en este mismo momento que descienda con su mano de poder sobre usted y le pueda descubrir la verdad, revelar la verdad de que usted puede ser salvo en este mismo momento si dejas de confiar en ti, en tus obras, en tu perseverancia y confías plenamente en Cristo y en lo que Cristo hizo, descansando en sus brazos para toda la eternidad. Sean muy bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Hasta pronto.